Bueno, acá tenemos una serie de cortes coronales de cerebro donde vamos a poder observar su configuración interna y para ordenarlas vamos a ver la disposición del cuerpo calloso de anterior a posterior. Empezando entonces con pico, rodilla, tronco y esplenio. Por lo tanto, de esta manera vamos a saber qué feta estaría primero o antes que la siguiente. Entonces las vamos a ordenar. Primera feta, segunda feta, tercera feta, cuarta feta, quinta feta, sexta y séptima. Bueno, en esta primera feta vamos a tener, primero para ubicarnos, esto sería superior, inferior, medial y lateral, ¿sí? Recordemos nuevamente nuestra disposición del cuerpo calloso. Acá veríamos lo que es el pico y rodilla y por lo tanto esto sería cuerpo calloso, ¿sí? Acá por encima tendríamos el surco pericalloso y más abajo esta gran estructura que tenemos acá es la cabeza del núcleo caudado, porque recordemos que el núcleo caudado en su comienzo tiene una porción bastante gruesa y luego se va adelgazando lo que sería su cuerpo y cola. Bueno, en esta segunda feta consideremos las mismas referencias, superior, inferior, medial y lateral. Veríamos cuerpo calloso, ya lo que sería su cuerpo o tronco. Y luego otra cosa importante que vamos a tener acá es el cuerpo del núcleo caudado, la cápsula interna, que son esas estriaciones que podemos ver ahí de sustancia blanca, y esta parte de acá que sería ya el núcleo lentiforme o lenticular, ¿sí? Que está conformado por dos partes. Una es el globo pálido, que es más interno, y el putamen, que es más externo y tiene una tonalidad más oscura o grisácea, para así poder diferenciarlos. En esta tercera feta, nuevamente para guiarnos, recordemos que esto sería superior, inferior, medial y lateral, ¿sí? Empezando hacia superior, la primera estructura que encontramos es el cuerpo calloso, ¿sí? Con su surco pericalloso. Recordemos que esto es el tronco o cuerpo. Y hacia inferior tenemos esto que sería el asta frontal del ventrículo lateral. Inmediatamente lateral a esta asta encontramos este elemento vascular donde vemos que tiene una luz, que es la vena tálamo estriada. Luego hacia lateral, empezando con uno de los elementos de los ganglios de la base, tenemos a lo que sería el cuerpo del núcleo caudado. Recordemos que este se va adelgazando a medida que vamos avanzando hacia posterior, ¿sí? Luego más inferior y hacia medial tenemos esta estructura importante que es el tálamo. Acá si nosotros tuviéramos la otra parte de la feta, estaría medial a el tercer ventrículo y en relación con el ventrículo lateral, ¿sí? Esta es una relación importante con el tálamo. Lateral al tálamo tenemos estas estriaciones de sustancia blanca que hemos venido viendo, que es la cápsula interna, que nos separa el tálamo del núcleo lentiforme, otro elemento de los ganglios de la base. Esta sería la cápsula interna, ¿sí? Y luego, en cuanto a el núcleo lentiforme, está conformado, como ya vimos, por el globo pálido hacia medial y el putamen hacia lateral, ¿sí? Otra estructura importante, por último, en esta feta que podemos marcar sería la corona radiada, que la marcaríamos ahí, ¿sí? En esta cuarta feta recordemos nuevamente las referencias: superior, inferior,
medial y lateral, seguimos viendo al cuerpo calloso con su tronco. Por debajo de él, el asta frontal del ventrículo lateral. Y además vamos a ver su asta temporal al mismo tiempo por ser un corte coronal y a la altura en la que estamos, ¿sí? Recordemos que estamos un poquito más posterior de la feta anterior. Por debajo de lo que sería el ventrículo lateral, seguimos viendo al tálamo, ¿sí? Y en relación a este, hacia superior y más lateral, tenemos a lo que sería el cuerpo del núcleo caudado, así como también vamos a ver su cola del núcleo caudado, ¿sí? Esto por su disposición y porque, nuevamente repetimos, es un corte coronal y por eso nos permite ver ambas porciones. Lateral al tálamo vamos a tener cápsula interna, ¿sí? Que va a estar separando al tálamo del núcleo lentiforme, el cual está conformado por el globo pálido y el putamen, ¿sí? Bueno, ampliando lo que sería la porción inferior de esta feta, veríamos acá lo que ya habíamos dicho, el asta temporal del ventrículo lateral, es más, ahí podemos ver sus plexos coroideos, y esto que sería el puente. Por otra parte, acá hacia lateral tenemos una estructura muy importante que es el hipocampo y vamos a ver cada una de sus porciones. Recordemos que tiene una forma de caballito de mar, empezando con la fimbria, que es esta porción. Luego tenemos el alveus, que es lo más externo. Esto que sería el asta de Hammond o hipocampo propiamente dicho. El giro dentado, subículo y el giro parahipocampal, siendo como la cola de este caballito. Esta quinta feta vamos a tener, nuevamente ubicándonos, superior, inferior, lateral y medial. Seguimos viendo cuerpo calloso, ¿sí? Su cuerpo o tronco, el asta frontal del ventrículo lateral. Acá por debajo estaría el fornix, ¿sí? Específicamente su pilar, y por debajo también del cuerpo calloso el septum pellucidum, que es esta lámina que observamos acá. Más hacia lo que sería medial de esta feta e inferior del asta frontal tenemos al tálamo, ¿sí? Específicamente su porción pulvinar. Luego acá hacia lateral tendríamos la cápsula interna. Y el elemento de los ganglios de la base que vamos a ver acá es el cuerpo del núcleo caudado. Por otra parte, otras estructuras que podemos ver que serían parte de puente, ¿sí? Bulbo, mesencéfalo, es dentro de mesencéfalo colículo superior, colículo inferior y a su vez la lámina cuadrigémina o lámina tectal, ¿sí? Si nosotros lo ubicáramos ahí. También, como vemos el pulvinar del tálamo, vamos a tener al cuerpo geniculado externo y al cuerpo geniculado interno. En el puente acá veríamos esto que sería el nervio trigémino emergiendo de la cara anterolateral del puente, ¿sí? Bueno, acá ya con las últimas fetas, esta sería la número 6, la número 7, vamos a tener que son las más posteriores porque nosotros vemos acá lo que sería el esplenio del cuerpo calloso, que es su porción ya más posterior y última.
Lo que vamos a observar principalmente en esta feta es la porción central del ventrículo lateral. Podemos ver sus plexos coroideos, ¿sí? Y el claustro, que acá lo podemos ver bien debido a que está más engrosado. En las fetas anteriores no lo podíamos ver muy bien porque era muy delgadito. Y en esta otra feta vemos la última porción del ventrículo lateral, que sería el asta occipital, y fijémonos de esta característica, que es la ausencia de los plexos coroideos, ¿sí? Y acá nuevamente el claustro o antemuro. Bien, estos son preparados de cortes coronales de cerebro que nos permiten apreciar su configuración interna, siendo esto superior, inferior, laterales y medial. En la primera feta apreciamos de superior a inferior el cuerpo calloso, siendo este el cuerpo del cuerpo calloso, e inmediatamente por debajo encontramos el asta frontal del ventrículo lateral. Relacionándose con el asta frontal del ventrículo lateral, hacia lateral, encontramos el cuerpo del núcleo caudado. Más hacia inferior y externo encontramos la cápsula interna, e inmediatamente por fuera de esta encontramos a los elementos del núcleo lentiforme, siendo estos el putamen y los globos pálidos externo e interno. Podemos apreciar la diferencia de color entre el putamen, que es más oscuro, grisáceo, y los globos pálidos. También podemos ver que el globo pálido interno es apenas un poco más oscuro que el globo pálido externo. Por fuera de la formación lenticular encontramos esta lámina de sustancia blanca que se corresponde con la cápsula externa. Y más hacia lateral encontramos esta lámina de sustancia gris que es el antemuro. Separando al antemuro de la corteza insular tenemos la cápsula extrema. Y, como bien dijimos antes, esta es la corteza insular, por lo que esta sería la ínsula escondida en los labios de la cisura de Silvio. Bien, en el otro corte, el otro preparado que se corresponde con el hemisferio contralateral, apreciamos prácticamente los mismos elementos. Recordamos el cuerpo del cuerpo calloso y el asta frontal del ventrículo lateral. La diferencia es que en este preparado podemos apreciar mejor el fornix y en continuidad con el cuerpo del cuerpo calloso esta lámina que se corresponde con el septum pellucidum.